Son las 8:12 de la mañana. Bueno, hay muchos temas, de verdad, en la contingencia actual y queremos conversar sobre lo que está ocurriendo, porque tampoco nos podemos distraer de esto con la reforma tributaria y queremos saludar a la diputada de Convergencia Social por la región metropolitana, por la zona sur de la región metropolitana y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans. Diputada, muy buenos días. Gracias por poder tener esta conversación. Buenos días y gracias a ustedes. Sí, bueno, partir preguntándole, diputada, porque esta reforma es fundamental, pero entre medio ocurren cuestiones de alto impacto público. Quizás es necesario hacer una actualización de lo que ha ocurrido en los últimos días con la discusión muy en particular al interior del Parlamento y cómo vislumbra usted la viabilidad de una reforma que se ha vuelto evidentemente compleja como esta. Bueno, sabemos y así también estuvo claro desde el inicio que no teníamos mayorías dentro del Congreso. Y además en un Congreso que incluso se siguió fragmentando a lo largo del tiempo. Eso genera dificultad para construir acuerdos, pero hemos logrado sortear dificultades. De manera sorprendente logramos avanzar en proyectos que en un principio se veían con alta dificultad, como lo fue el royalty minero o incluso el aumento del salario mínimo, más bien su adelanto, ¿cierto? Eh, que fueron iniciativas además que tuvimos que acelerar su tramitación, o más bien se dio en el contexto post-elecciones, más que acelerar, porque es todo lo contrario, tuvieron que ver su repercusión luego de las elecciones y los efectos que tuvo esa elección también en la configuración política. Y en ese sentido, me parece que se logró poner por delante a propósito de demandas que hacen sentido común, que reúnen a distintos actores. En el caso del royalty, tuvimos un papel muy relevante que jugaron los alcaldes, que asistieron al Congreso, que interlocutaron con sus parlamentarios, porque se logró visibilizar cuáles eran los beneficios con los que se podía contar con esos nuevos recursos que iban a ingresar directamente a comunas que requieren, por ejemplo, de mi distrito, ¿cierto? Que no es una zona minera ni nada por el estilo, pero que sin embargo tienen muchas necesidades que dependen del Fondo Común Municipal y que lo que les llega a los vecinos se va a ver hoy mejorado gracias a esa iniciativa. Sí, el gobierno diputada está apostando súper fuerte a la idea de un pacto fiscal, ¿no? O sea, hay un concepto, un relato según el cual es importante para el conjunto del país establecer consenso, hacer esta reforma con los empresarios y no contra ellos, y el argumento es que no se puede estar en todos los gobiernos hablando de reforma tributaria, ¿no? Que esto generaría inestabilidad. Ahí quería pedirle una reflexión sobre esto porque en tiempos tan confrontacionales y poco fraternos para el ejercicio de la actividad pública y de la política, nos referíamos a eso justo antes de la entrevista, la idea de alcanzar consensos parece a priori un poco extraña, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ve que está, vamos a decirlo así en chileno, el agua en la piscina para un relato y para una estrategia como la que el gobierno está impulsando? Bueno, efectivamente no, como que el momento político, además, no solo en Chile, sino que en el mundo incentiva a la polarización, a tomar ciertos roles diferenciadores, porque eso tiene mayor repercusión también como individual para cada uno de los actores. Y en eso eh, creo que más allá de lo de ese mismo contexto, en la medida que logremos poner los beneficios por delante, porque cuando uno habla de un pacto fiscal, no solo habla, ¿cierto?, de entregar estabilidad, en este caso, al mundo empresarial, que eso es un beneficio, por cierto, en el sentido de que si logramos un acuerdo que no vaya a modificarse en, no sé, en el corto tiempo y estemos continuamente todos los gobiernos hablando de reformas tributarias, eso sí trae un beneficio, o lo que pueda significar para las pymes, que también logren visibilizar en ese pacto fiscal
beneficios e incentivos económicos que hoy por hoy no tienen, Ujú. que entran en un marco muy desigual a competir, o más bien casi de dependencia del gran empresariado, en condiciones bien complejas. Y por otra parte, cómo la población, y eso es el punto que a mí me parece preponderante en este debate, cómo la población se va a ver beneficiada con un pacto fiscal. Y por lo mismo también se ha puesto mucho énfasis en que ese acuerdo incorpora en el qué se va a gastar. Si nos ponemos de acuerdo con que el qué sea el aumento de las pensiones de la PGU, no solo del monto, sino que también del universo, ¿cierto? Lograr el 100% de la población, el disminuir listas de espera en los hospitales y un sinfín de medidas que uno podría decir que son las necesidades prioritarias, pero que entendemos hay que generar un acuerdo en esa materia. También se hace el diálogo, yo diría, más viable, ¿cierto? Porque no solo estamos hablando de que se le cobre más impuestos a un grupo de la población, o más bien que paguen lo que corresponde, que es lo que digo yo, porque eh, cuando uno ve las cifras de evasión en Chile, y con esto no, está por fuera, ¿cierto?, la norma, esas personas deberían pagar impuestos, Ujú. pero evaden. Y además, dentro de la cifra, que son 21.300 millones de dólares, como lo ponderó Michel Jorrat en el año, eh, o sea, en el 2017, en un informe que hizo el 2020, y que de esos 9.000, por lo menos, millones de dólares son del 1% más rico. Son cifras que te dan cuenta que no solo se trata aquí de cobrarle más, ¿cierto?, a los más ricos, sino que más bien de que paguen lo que corresponde. Y Ujú. ese punto me parece prioritario en la discusión del pacto fiscal. Sí. Diputada, bueno, se van, ya empezaron a aparecer los argumentos que aparecen siempre en contra de la reforma tributaria, que es que los sectores progresistas quieren meterle nuevamente las manos al bolsillo a la gente, que por qué mejor no se ocupan de hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, que las onerosas asesorías o sueldos de funcionarios de confianza. em, y uno deduce de antemano que como son temas más allá de la caricatura sensibles para la derecha, algo habrá que conceder en ese plano para poder llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, la derecha ya lo sabemos, está pidiendo más eficiencia en el gasto público, está pidiendo que no haya despilfarro del erario público. Esto alcanza a develar obviamente una diferencia que es ideológica, pero las diferencias ideológicas no se van a resolver en la reforma tributaria, ¿no? ¿Cómo ve usted lo que el gobierno tiene que dar a cambio, ¿no? También como Sí. haciéndose cargo del paradigma de la oposición de derecha, de su manera de entender estas cosas, como para poder propiciar un acuerdo. Bueno, de hecho, lo ha dicho el ministro Mario Marcel, nosotros estamos disponibles a incorporar dentro del pacto fiscal porque además incluso consideramos que es positivo el hacernos cargo de que este sea un pacto fiscal que dote de mayor eficiencia Ujú. en el gasto público y encontrar mecanismos para que eso sea así, se concretice. Eh, Ahí hay que ver obviamente cuáles son las propuestas concretas a las que alcancemos, pero ese principio al menos nosotros estamos disponibles a concordarlo dentro del pacto fiscal. Eh, pero como te digo, o sea, como en la medida que el pacto agrupe tanto eficiencia en el gasto, el principio de combatir la evasión y también hacernos cargo de los grados de ilusión que tiene nuestra norma, de lo que permite, ¿cierto? Y por otra parte, lograr que todo ese pacto fiscal vaya a financiar prioridades que además concordemos es un excelente acuerdo que podríamos lograr Ujú. en pos del país. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Gael Yeomans, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Bueno, hay un tema que se le ha criticado al presidente desde el mensaje presidencial, ¿ya? Esto de
atar el cumplimiento de determinadas promesas a la reforma tributaria, ¿no? Se dice que no es lo correcto, que un presidente cuando compromete debe hacerlo debe hacerlo a sabiendas de que tiene cómo cumplir, ¿no? Pero bueno, el gobierno ha insistido en esto. Ayer hubo un punto de prensa, el presidente volvió a decirle a la ciudadanía que la pensión garantizada universal dependía de la reforma tributaria, que la mejoría en las pensiones depende de la reforma tributaria, y la oposición plantea que esto es injusto, ¿no? Que no corresponde, y que además no es habitual como práctica por parte de los gobiernos. A ese respecto, ¿qué decir? Bueno, primero que, o sea, de manera lógica uno lo plantea de esa forma porque además son elementos que tienen que ser procesados por el Congreso y eso lo hacen todos los presidentes en sus discursos. Recuerdo perfectamente bien discurso del presidente Piñera en donde planteaba sus compromisos de gobierno, muchos de ellos tenían que ser procesados por el Congreso, ¿cierto? Porque son proyectos de ley que deben ser aprobados. Y así lo planteaba directamente, entonces yo la verdad es que no veo una, no logro visualizar cuál es el punto ahí de cuestionamiento, porque finalmente lo que se hace es transparentar un proceso porque así funciona, ¿cierto? Institucionalmente. Y cuando hablamos además del aumento de las pensiones, eso es así, porque el Estado necesita recursos para poder pagar esa PGU. Es más, Ujú, cuando, y a mí me parece que fue positivo el poder contar con la PGU en su inicio, ese fue un acuerdo que se logró a fines de gobierno de Sebastián Piñera, donde presentó un proyecto que venía también de la mano con exenciones tributarias, eliminación, perdón, de exenciones tributarias. ujú, Lógicamente, porque se necesitaba financiar esa PGU para que fuera permanente en el tiempo y no fuera, ¿cierto?, parte de una ley coyuntural, porque el pilar solidario, que era lo que teníamos, ¿cierto?, fue reformulado y nació la PGU de la mano, ¿cierto?, de estos nuevos ingresos que iba a contar el fisco de manera permanente. Por eso se hizo de esa forma y por eso también que el presidente Gabriel Boric lo plantea también con esa misma línea argumental. Es decir, si queremos aumentar la PGU, necesitamos también ponernos de acuerdo en cómo se financia. Es así de simple. sí. Bueno, aprovechemos, diputada, porque esto también es en cierta medida del ámbito de la Comisión de Hacienda, que usted se hizo parte hace un par de días de la formación de la bancada para mejorar las pensiones, ¿no? Voy a leer a la diputada Yomans en Twitter, si me permite, ¿va? Estamos Sí. trabajando intensamente. Levantaremos una campaña en regiones, territorial, en medios, para informar a la ciudadanía. Le pedimos a la oposición que nos siga dilatando el debate. Los jubilados no merecen seguir esperando. Bueno, esa es la enunciación. Pero yendo a lo más concreto, ¿cómo ven el proyecto? ¿Cómo ven los plazos? Y un poco en la misma línea de lo anterior, ¿ah? Cuando se está en minoría, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es qué está dispuesto a ceder para transformar su minoría en mayoría, ¿no? Bueno, aparte de interpelar, ¿cuál es el ofrecimiento, ¿no? ¿Qué están dispuestos a plantear a ustedes para poder acercarse a un punto que a la oposición le haga posible votar a favor de una iniciativa como esta? Bueno, lo primero, claro, son los tiempos, ¿Mm? porque este proyecto fue ingresado hace 7 meses, fue votado en general en la Comisión de Trabajo, pero no ha iniciado su votación en particular esperando una mesa de trabajo y también la contrapropuesta de la derecha que no ha llegado. Entonces, lo que tomamos en decisión, fue comunicado también por el presidente de la Comisión de Trabajo, es que se va a poner en la votación en particular desde el 4 de julio en la Comisión de Trabajo y por lo tanto eso ordena la discusión, en el sentido que ya hay un plazo de tope en que cualquier actor, de hecho cualquier parlamentario, pueda llegar con propuestas para poder ver cuáles son las que, ¿cierto?, se van generando mayorías en ellas para poder hacer avanzar el proyecto. Eso es lo primero en términos de fecha. Ujú. Respecto al contenido, eh, yo veo que hay una primera parte que hay acuerdo. El aumentar la PGU veo que es una cuestión que ya no va a haber un gran debate, sino que más bien al contrario, veo que va a haber un acuerdo bien positivo, ¿cierto?, para Chile.
Donde se ha generado la desaveniencia es primero en cómo va a operar este seguro social, ¿cierto? Este seguro social es un 6% de cotización adicional del empleador y lo que se ha cuestionado es que vaya bajo la lógica de seguridad social y más bien se quiere y eso es lo que ha dicho la derecha, quiere que vaya a capitalización individual, es decir, a los fondos individuales de cada trabajador. Ujú. Y nosotros lo que se le ha respondido por parte del gobierno es que si se quiere proponer algo que vaya en esa línea, lo que nosotros, como el marco de discusión, cómo uno discute una reforma de pensiones, es lo que queremos también poner por delante. Y acá hay objetivos que se plantea esta reforma. Objetivos de aumentar pensiones de los jubilados hoy. Si la propuesta que trae la oposición mejora las pensiones de los jubilados hoy, tal como lo hace nuestro proyecto, podemos conversar entonces cómo interlocutan ambas Ujú. propuestas para poder llegar a un acuerdo. Pero lo que más nos preocupa es que con lo que salgamos mejore las pensiones tal cual como está comprometido en el proyecto de Gabriel Boric o más incluso, Que pero mejoren las no pensiones hacia ahora. abajo. Claro, porque lo Pero, que pasa pero, es que pero si el porcentaje adicional va a capitalización individual, no va a mejorar. no, porque las prorroga en 20 o en 40 años. Entonces, Entonces, ellos tienen que buscar un mecanismo, ¿cierto? Eso es lo que le estamos diciendo. Ya, ok, ustedes me están proponiendo esto, el pero resumen, diputada, es que lo que está proponiendo la derecha no le mejora las pensiones a las personas ahora, ¿no? lo que propone la derecha no mejora las pensiones de los jubilados hoy, sino que lo posterga a 20 o 40 años más. Y eso para nosotros es una dificultad en el diálogo parlamentario para ¿Sería una construir un línea acuerdo. roja? O sea, ¿sería un motivo como para decir, si no vamos a Sí, poder mejorar las pensiones ahora, entonces ¿para qué estamos teniendo esta discusión? de todas formas es una línea roja, pero me parece que es una línea roja que deberíamos, que se comparte incluso socialmente, porque no es admisible, ¿cierto? Que hemos demorado más de 10 años en este debate. La gente ha recibido durante todo este tiempo pensiones que no les alcanza para vivir y que después de este debate saquemos un proyecto de ley y que sigan teniendo pensiones que no les alcance para vivir. De aquí a 20 años más no es admisible, no es procesable socialmente, no es legítimo incluso. Podría uno cuestionar la legitimidad cuando hemos tenido una crisis de legitimidad de las AFP, del modelo de pensiones que tenemos. Mm. Bueno, vamos a ver qué derrotero tienen tanto la reforma tributaria como la reforma de pensiones. No está difícil la tarea, diputada Yeomans, lo sabemos de antemano. Pero bueno, es bien interesante también el desafío, ¿ah? A veces cuando uno no tiene mayoría tiene que trabajar en algo que es más sofisticado, ¿no? Que es la capacidad de buscar un punto intermedio donde poder construir Exacto. una cantidad de votos significativa. Pero además en temas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo y en donde también uno lo ve desde el lado de los periodistas. En todos los gobiernos hay reformas. Y a veces se aprueban las reformas y a los 2 o 3 años es como si no hubiera pasado nada y hay que volver a discutir una reforma, ¿no? En otros tiempos la palabra reforma se usaba con menos frecuencia para menos proyectos de ley y para cuestiones de mayor alcance. Así que vamos a ver si en esta vuelta podemos tener efectivamente tanto una reforma tributaria como una reforma previsional. Creo que no digo, para finalizar esta entrevista y devolverle la palabra a la diputada, creo que no digo nada que implique tomar algún partido de alguna índole si señalo que ambas reformas son extraordinariamente necesarias por lo que uno ve a simple vista en el país, ¿no? Mm. Sí, o sea, por eso creo que lo importante es que la forma en que damos el debate, a veces, por ejemplo, cuando uno empieza a defender ya seguridad social versus capitalización individual o en Ujú. el pacto fiscal, ¿cierto? ¿A qué le cobras más, ¿cierto? Como cuando uno podría traducirlo más bien en los objetivos, ¿cierto? Y cuando uno mira los objetivos país que podríamos compartir, por ejemplo, mejorar las pensiones de los jubilados, me parece que es un objetivo que compartimos. O quién se podría oponer, ¿cierto?, a mejorar las jubilaciones de los pensionados actuales. Y que más bien
sobre esa base discutamos cómo llegamos Ujú. a ese punto, a ese objetivo. Y sobre el pacto fiscal, entendiendo los desafíos, yo llamaría a dejar una visión tan, y también creo que corre para pensiones, dejar una visión tan sesgada, tan cerrada respecto a un modelo, como ya, este modelo, la capitalización individual, no sé, consideran ellos que funciona o más bien eh, resguarda fondos, ¿cierto? Y que eso da algún grado de seguridad a quienes defienden este modelo. Eh, Hay que salir un poquito de esa caja, porque en otros países tienen modelos y sistemas previsionales, la mayoría de los países, de hecho, del mundo, mezclan, tienen sistemas mixtos, y un sistema mixto es eso, ¿cierto? Es construir una mezcla. En el pacto fiscal de lo que hablamos es de combatir la evasión, que en el periodo pasado, inclusive el exministro Briones dijo que estaba de acuerdo, incluso buscó generar una propuesta con distintos economistas para hacer también memoria, porque a veces como que uno se olvida de que estos debates ya los estuvimos dando, a Mm, veces se avisoraban algunos atisbos de posibles acuerdos y que hoy día como que se difuminaron. mm. Y no, yo quiero hacer memoria porque no podemos tener una memoria tan a corto plazo, porque eso le hace mal al país también, porque en ese momento era viable tener un pacto fiscal que combatiera la evasión y hoy día no, no lo entiendo, no, no Mm. es procesable. Uno tiene que mantener en esto una propuesta con visión de país. Diputada Gail Yeomans, que tenga un buen fin de semana. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Patricia, que estés bien. Igualmente. Bueno, ahí estaba la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara dando sus apreciaciones respecto a estas dos reformas que son súper importantes. No sé cuál es más importante que la otra, al menos en estos días el gobierno está muy abocado a generar las condiciones para la